Good morning, guys. Today our topic is modal verbs. As I want you to understand almost everything of this topic, I'm going to explain this in Spanish, okay? I know this video is gonna be very long, but I hope it is going to be enough for you to understand this. Listo, chicos, primero empezamos por el uso de los modal verbs. Entonces, lo primero que debemos decir es que lo utilizamos para permisos, para obligaciones, estos en presente o en pasado, para prohibiciones y para deducciones en presente y en pasado. Ya vamos a ver como cada uno detalladamente. Entonces empezamos con los permisos en presente. Nosotros utilizamos básicamente dos formas de dar permiso en presente o de referirnos al permiso. El primero es can en negativo y en afirmativo y representa una habilidad. Esto se refiere más que todo, el sentido de can es poder, pero se refiere sobre todo al poder físico o como a la habilidad física que tenga algo o alguien. En este caso, en la imagen pueden ver un ejemplo y en base a eso se hizo los ejemplos que aparecen en la parte de abajo. Miren la imagen y miren los ejemplos. Dice, algunos animales pueden volar. Los seres humanos no pueden volar. Si ustedes miran la imagen, el ser humano no puede volar básicamente porque no tiene alas. Ahora, el segundo modal verb que utilizamos para referirnos a permisos en presente es may o may not. Y este se refiere a posibilidad. Es decir, que aunque cumplamos con las habilidades para desarrollar algo, no se debe hacer, ¿sí? O no tenemos autorización para hacerlo. Entonces vamos a ver. Primer ejemplo. Los aviones deben volar a más de 1000 pies, ¿sí? Y el segundo dice, los aviones no pueden volar bajito. Entonces, si ustedes piensan en estas dos modal verbs y en los dos ejemplos de las imágenes, pueden ver que el avión como tal tiene la configuración y tiene las capacidades de volar bajito. Pero, por seguridad, no debe hacerlo y no se le autoriza que lo haga, al no ser que vaya a aterrizar o vaya a despegar, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. El primero es habilidad y el segundo es posibilidad. Ahora, vamos a ver los permisos en pasado. Entonces, en este vamos a ver varios y vamos a verlos detalladamente. Entonces, el primero es was or were allowed to. Ojo, subrayado está el modal verb, ese nunca cambia. Cambia el was or were, que es el verbo to be en pasado. Recuerden que nos referimos a permisos en pasado. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, I was allowed to fly low. Imagínense la situación, el piloto de este avión está diciendo, a mí se me permitió volar bajito, ¿sí? Entonces mire que está refiriéndonos a un permiso. El otro, el mismo piloto dice, yo no fui autorizado a volar alto, ¿sí? Es el mismo piloto, está diciendo exactamente lo mismo, solamente que de una manera diferente. ¿Para qué hicimos estas dos? Para que ustedes vieran cómo queda en afirmativo y cómo queda en negativo. El siguiente, en este caso es para que podamos utilizar el were. Entonces digamos que el copiloto y el piloto y el copiloto están diciendo nosotros fuimos autorizados a volar bajito, y la última, nosotros no fuimos autorizados a volar más alto, ¿sí? ¿Qué es importante en esto? Que ustedes recuerden que utilizamos was o were según la persona de la que estamos hablando. Entonces utilizamos was para I, para he, para she y para it. Y para you, para we y para they utilizamos were. Entonces por eso puse los dos, el was y el were, para que ustedes hagan una diferencia. Pero en sentido y en significado es exactamente lo mismo. Listo, chicos. Ahora, acabamos de ver el was allowed to. En este caso, el sentido es exactamente el mismo, pero ya no es allowed, sino able to. Entonces es el mismo was, were, able to. En este caso, ese able to
se refiere a que fue capaz de hacer algo. En este caso, ejemplo, miren la imagen y miren los ejemplos. Dice la primera: She was able to fly by paragliding. Ella fue capaz de volar en parapente. La siguiente: ella no fue capaz de volar en parapente. O ella, digamos que también podríamos traducirlo como ella no pudo volar en parapente. La tercera: ellos pudieron o fueron capaces de volar en parapente. Y finalmente ellos no pudieron volar en parapente, ¿sí? Es las mismas circunstancias del pasado, significa exactamente lo mismo, pero pues quería que ustedes vieran cómo quedaba en afirmativo y en negativo. Entonces es importante saber que aunque el hombre no puede volar, en este caso sí pudo hacerlo a través de algo. ¿A través de qué? Del parapente. Por eso se utiliza able to. Listo, chicos. Después tenemos también para permisos en pasado tenemos could o couldn't. En este caso quiero que como que se imagine la situación en un banco. Ustedes saben que en un banco no se debe utilizar un celular o no se puede. Entonces podemos decir un ejemplo. Primero, mi amigo pudo usar su celular en el banco. Y el segundo es: yo no pude usar mi celular en el banco, ¿sí? Aunque la oración debería ir conectada, en este caso son oraciones separadas. Pero se refiere también a una posibilidad o a un permiso que tuvo. Entonces imagínense que el primero pudo usar el celular porque el vigilante le dio permiso, mientras que yo no pude usarlo porque yo no tengo confianza con el vigilante. Listo, vamos a hablar de la obligación en presente. Entonces, para la obligación en presente tenemos digamos como el primer modal verb, el have o el has to. Primero que todo, recuerden que nosotros utilizamos have para you, para we y para they. Y también para I. Serían I, you, we y they. Son 4. Ahora para has son las terceras personas, que serían he, she e it. ¿Sí? Esas tres irían con has. Un ejemplo. Imagínense que estamos viendo estos dos pilotos en el avión. Entonces tenemos, primer ejemplo, el piloto tiene que informar a la torre de control cuando se esté aproximando, ¿sí? Cuando se está aproximando al aeropuerto, obviamente. La siguiente: los pilotos deben saber sobre matemáticas. Entonces mire que en estas dos son obligaciones, no son opciones, son obligaciones de los pilotos. El primero, que informe a la torre de control, y el segundo, saber sobre matemáticas. Listo, entonces miren que aquí sí es una obligación como tal. Mientras que en el caso de must no hay como una obligación, pero sí hay como algo que él debe hacer. Entonces, si nos devolvemos un poquito, vemos que el have to y el has to significan tener que, mientras que el must, digamos la traducción al español, es deber. Entonces en este caso es algo que él debe hacer, pero pues obviamente no tiene como tanto cargo de obligación. Entonces, ejemplo: los aviones deben ser chequeados o revisados antes de despegar, ¿sí? La segunda: el piloto debe llegar, obviamente, al aeropuerto 2 horas antes del vuelo, ¿sí? Entonces ahí en la imagen vemos que el piloto está pues como revisando todo el avión antes del despegue, ¿sí? Entonces es algo que él debe hacer, pero digamos que como no lo ponemos con have to, pues digamos que es menos grado de obligación, pero aún así es algo que él debe hacer. Vamos con la prohibición. Entonces, en la prohibición utilizamos mustn't o must not, ¿sí? Solamente tenemos esta. Entonces tenemos un ejemplo. Miren, el avión está aterrizando y el ejemplo dice, la oración dice: los aviones no pueden aterrizar sin autorización, ¿sí? Entonces esa es la única que utilizamos para prohibición, para prohibir algo. Listo.
Ahora vamos con algo bien interesante, la deducción. Para aclararles un poquito, la deducción es como tomar las pistas o tomar la información que tenemos y llegar a una conclusión. En este caso, ustedes saben que la clase pasada vimos vocabulario sobre crímenes. Entonces, vamos a enfocar este tema en los crímenes. Y después vamos a hacer una actividad como ya les dije. Entonces nosotros vamos a como a tomar este tema y vamos a, digamos, como a ponernos en el rol de un detective. Entonces empecemos. Nosotros deducimos en presente utilizando estos cuatro modal verbs. El primero es can be, que digamos significa imposible, o el sentido que tiene es imposible. Digamos la traducción literal sería no puede ser, ¿sí? Entonces digamos que cuando decimos no puede ser es como un imposible, o también podría ser tomado como algo que no se puede creer, que no se cree. El could be es algo que podría ser, de hecho la traducción es podría ser, pero no estamos seguros. El must be, en ese estamos casi seguros y es lo más probable que sea la razón de lo que sucede. Y el último might be también es el mismo significado de could be, es podría ser, pero tampoco estamos seguros. Listo. Ya vamos a ver unos ejemplos de cada uno de ellos. Listo, aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los modal verbs. Entonces, imagínense esta situación. Miren la imagen. Ahora miren. Dice, yo he llamado a Cristina 10 veces hoy, pero no me contesta. Entonces, de eso vamos a hacer 4 deducciones utilizando los 4 modal verbs que acabamos de ver. Entonces, la primera es, she might be sleeping. Ella podría estar durmiendo. ¿Sí? Es algo que podría ser, pero no estamos seguros. Segunda, she could be angry. Ella podría estar enojada. Es algo que podría pasar, pero tampoco estamos seguros. Siguiente, she can be using her cell phone. Ella no debe estar usando su celular. ¿Por qué decimos esto? Porque si ella estuviera usando el celular, seguramente ya nos habría contestado, al no ser que las dos primeras opciones sean correctas. Y la última, she must be busy, ella debe estar ocupada, ¿sí? Entonces, miren que ella debe estar ocupada es casi seguro, ¿sí? Es algo como con más probabilidad de que sea la razón por la cual ella no contesta. Entonces ahí ya tenemos los 4 ejemplos de las deducciones en presente. Ahora, vamos a ver las deducciones en pasado. Entonces para esto nosotros utilizamos cualquiera de estas 3 opciones de modal verbs, que sería might, can't o must. En este caso de can't también puse couldn't como una opción, entonces digamos que podríamos utilizar las 4, might, can't, couldn't o must. Y debes estar seguido de un have y después de un pasado participio. Ojo, les recuerdo, ¿cuál es el pasado participio? Muy sencillo, es la tercera columna que aparece en una lista de verbos. Entonces vamos a ver acá los 4 que podemos utilizar y digamos el sentido que tienen. Entonces, en el caso de might es podría y digamos que el sentido que tiene es posible pero no es seguro. Sí, es algo que podría ser la razón pero no es seguro, así como acabamos de ver en la deducción en presente. Can't es digamos como no puede o no puedo, y digamos como que el sentido que da es que es algo imposible o que no se cree fácilmente. En el caso de couldn't también es algo imposible o increíble. ¿Qué sucede en este caso? Que nosotros podemos utilizar, aun si es una deducción en pasado, nosotros podemos utilizar el can't o podemos utilizar el couldn't. Ustedes saben que el can't en este caso ya está en presente, pero en la estructura y en la oración da un sentido de pasado. Y finalmente tenemos must.
En el must, como ya vimos anteriormente, es muy probable, es muy probable de que sea la razón, y también estamos casi seguros de que esa es la razón por la cual sucede las circunstancias. Vamos a ver enseguida ejemplos de estos cuatro modal verbs para que ustedes analicen un poco y como que traten de asociarlo. Entonces, ejemplos. La situación, miren la imagen, y la oración dice: ayer mi vecino llegó manejando otro carro, y esta mañana él posteó en Facebook que él estaba vendiendo su carro viejo. ¿Sí? Desde esta situación, ¿qué deducciones podemos concluir? La primera: he might have found a better job. Él pudo haber encontrado un mejor trabajo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque si él tiene otro carro, de pronto consiguió un trabajo mejor y pudo comprarse un carro nuevo. Segunda: he could have been bored with his old car. Él pudo haber estado aburrido con su carro viejo. ¿Sí? Es una de las opciones. La tercera: he can't have stolen that new car. Él no pudo haber robado ese carro. ¿Por qué decimos eso? Porque si él lo hubiera robado, pues no estaría exhibiéndolo ahí, y de pronto la policía estaría también persiguiéndolo o alguna situación similar. Y la última: he must have bought that new car. Él debió haber comprado ese carro nuevo. ¿Sí? Digamos que en este caso es lo más probable que él haya hecho eso, entonces por eso utilizamos must, porque es casi lo más seguro. ¿Sí? Entonces ya pueden ir analizando los sentidos de las oraciones y también en qué caso se usa. Miren acá, quería explicarles también esto. Miren por ejemplo la tercera oración, dice he can have stolen that new car. Miren que ese can't se refiere o está conjugado en presente, pero el sentido de la oración es en pasado. Él no pudo haber robado ese carro, se refiere al pasado. Listo chicos, vamos a hacer una actividad. Entonces la idea es que todos seamos detectives. Entonces vamos a ver algunas historias, y de cada historia ustedes van a escribir en sus cuadernos 2 oraciones de las deducciones que ustedes hacen. Ojo, 2 oraciones por cada historia. Y la idea es que con esas deducciones que ustedes hagan, vamos a tratar o vamos a buscar quién cometió el crimen, o también qué cualidades tenía el criminal, o ese tipo de cosas. Sí, vamos a hacer deducciones sobre lo que sucede en la historia. Importante, probablemente ustedes necesitan parar el video, pausarlo, entonces pueden hacerlo tranquilamente, ustedes ya saben. Listo chicos, vamos a empezar. Aquí les voy a dejar las historias, no las voy a leer, solamente se las voy a dejar para que ustedes busquen el significado de las palabras que de pronto no conozcan y hacen las deducciones. Listo chicos, la idea en la actividad anterior es que ustedes también como que ayuden a describir el posible criminal. Entonces, por ejemplo, en el caso del señor que perdió la billetera, quién pudo haber sido, o qué características pudo haber tenido el criminal. Y ahorita vamos a hacer unas actividades extra. Esas actividades, todas las actividades que vamos a hacer están en la página 33 del libro. Entonces ahí los ejercicios, ¿qué ejercicios van a hacer? El primer ejercicio
es el ejercicio número 3. Ese está al lado izquierdo de la página y ahí dice, aquí les escribí lo que dice cada ejercicio. Entonces dice complete the text with could or couldn't, had to, and were or weren't allowed to. Si hay un texto, ustedes van a escribir ahí en las líneas lo que corresponda. Este es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es el número 2 del present deduction, que está al lado derecho, en el primero de arriba. Entonces lo que dice es complete the conversations with can't, might or must. ¿Sí? Entonces ustedes solamente deben completar ahí la conversación. Y el último está dividido en dos ejercicios, que es el 2 y el 3 de past deduction. Ustedes ven ahí arriba el título de past deduction, entonces se encuentran el número 2 y el número 3, que son los dos últimos de la página. Listo, chicos, espero que les haya quedado claro el tema, y cualquier cosa nos vemos en la tarde para resolver dudas. Chao.